Ya empezamos aquí con las consultas y de todo. Mira, hablando porque es un tema bastante interesante, decíamos, ¿el alérgico nace o se hace? Este es un tema que muchos también pueden opinar a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 y con mucho gusto podemos estar leyendo también sus consultas. En esta mañana nos acompaña el doctor César Iván Urquiza, él es médico alergólogo y qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana, doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, la pregunta es esa entonces, doctor, ¿el alérgico nace o se hace? Sí, fíjese que lo primero que se tiene que tener bien claro con respecto a las alergias, ¿verdad? O las personas alérgicas es que el alérgico generalmente nace con la predisposición, ¿verdad? Nace con una predisposición a sufrir de enfermedades alérgicas. O sea, las enfermedades alérgicas son enfermedades hereditarias, ¿verdad? Los padres, mamá, papá, abuelo, ¿verdad? Entonces, ellos no se heredan esa predisposición, entonces el alérgico nace atópico, ese es el término que nosotros utilizamos como alergólogos, que es la predisposición que tiene una persona a sufrir de alergias o producir reacciones alérgicas en cualquier momento de la vida. Pero la alergia como tal ya es la expresión clínica de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, podemos tener durante toda una vida la predisposición a padecer de alergia, pero no tener síntomas. Pero dado una serie de circunstancias que se presentan pues en la vida diaria, de repente el sistema inmunológico ya se satura, pasa a una fase efectora, ¿verdad? Entonces, en donde empieza a tener ya manifestaciones clínicas, ¿verdad? Y eso es súper interesante, doctor, porque de repente nosotros podemos comenzar a ver ciertas reacciones, ya sea en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en mi caso voy a hablar muy claramente. Yo de repente, usted me ha dicho mucho que yo soy alérgica al sol, porque si yo me expongo al sol, comienzo a sentir de repente el rash, el conocido rash o enrojecimiento, ¿no? De mi piel, o de repente a ciertos olores y comenzás a estornudar, etcétera. Pero realmente, ¿cuándo nosotros deberíamos de comenzar a ponerle ya atención y a tratarlo como realmente ser alérgico o no a algo? Porque de repente puede ser una sobreexposición y ok, algo te provoca una reacción en el momento. Pero ¿en qué momento ya tenemos que pensarlo más clínicamente? Bueno, cuando los síntomas son recurrentes, por ejemplo, ¿verdad? Que van en incremento, que ya no mejoran con los esquemas habituales de medicamentos, ¿verdad? Que nos afectan la calidad de vida, ¿verdad? Entonces, que son episodios repetitivos, que suelen empezar a afectar otros órganos, ¿verdad? Entonces, o que se manifiestan ya de manera moderada, severa, quizá, ¿verdad? Entonces, porque hay diferentes grados de alergias, ¿verdad? Pueden ser las alergias intermitentes, pueden ser persistentes, pueden ser leves, moderadas, severas, ¿verdad? Entonces, de todo eso va a depender, ¿verdad? Pues la necesidad ya de buscar un tratamiento específico, ¿verdad? Porque muchas veces, como usted mencionaba, de repente con la automedicación, ¿verdad? Se usa un protector solar, los síntomas se estabilizan y ya, ¿verdad? Pero si ya no mejora con todo eso, ¿verdad? Tiene que ir donde un médico, donde otro, ¿verdad? Y ya no se controla, entonces ahí hay que empezar a buscar una causa, ¿verdad? ¿Qué pasa también, doctor, con aquellas alergias que de pronto desaparecen? Porque ya que Adri ponía su caso, yo también pensaba, a mí me daban mucha alergia los camarones, pero con el tiempo, o sea, yo no hice caso porque me encantaban los camarones, pero con el tiempo desapareció. Entonces, ¿a qué se debe eso? Porque sé que no he sido la única que también ha tenido ese tipo de alergias y no le toma como mucha atención y con el tiempo desaparece. Miren, primero saber que el sistema inmunológico, que es el que ocasiona estas alergias, es bastante impredecible, ¿verdad? Entonces sufre varios cambios, ¿verdad? A lo largo de la exposición, de la vida de las personas y existen diferentes factores que pueden determinar que la alergia se exprese, que no se exprese, tolerancia, ¿verdad? O sea, lo contrario a la reacción alérgica es tolerancia, ¿verdad? Que es lo que todas las personas no alérgicas tienen hacia todas esas cosas del ambiente o alimentos o medicamentos. Entonces ellos tienen tolerancia. El alérgico no tiene tolerancia a eso. Entonces por eso reacciona el sistema inmunológico hacia eso. Entonces, como la tolerancia es lo contrario, de repente a veces cuando la persona empieza a consumir a lo mejor en pequeñas cantidades o para de exponerse, ¿verdad? O sea, la evitación y pasa mucho tiempo, de repente puede tolerarse, ¿verdad? Entonces, pero sí se tiene que ser muy cauteloso porque de repente han habido casos, por ejemplo, de reacciones severas, por ejemplo, como suele pasar con las penicilinas, por ejemplo. Habrá habido alguna persona que hace 10 años tuvo una reacción severa con las penicilinas y no había vuelto a usar.
¿verdad? Y entonces de repente puede decir, no, pues ya pasó mucho tiempo, ya la puedo usar, lo vuelve a usar y puede tener una reacción fuerte, ¿verdad? Entonces existe una variabilidad, ¿verdad?, en cuanto a las respuestas, pero también es importante tener en cuenta que el aparecimiento o no de las reacciones alérgicas también es multifactorial, porque de repente influye la cantidad de la proteína a la que se ha expuesto, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, comerse unos 2 camarones que ya una media libra, una libra, ¿verdad? Ajá. Influye la cantidad, la frecuencia, ¿verdad? A veces de repente se empieza a consumir con más frecuencia, entonces puede aparecer la reacción. Existen algunos otros cofactores, por ejemplo, que pueden determinar el que aparezcan las reacciones, por ejemplo, los cambios hormonales del ciclo menstrual en el caso de las mujeres, las bebidas alcohólicas, el estrés, el desvelo, los cambios en una rutina habitual, ¿verdad? Las infecciones, todo eso pone el sistema inmunológico muy vulnerable y puede determinar que reaccione o no a X sustancia. Sí. Entonces, esos factores es importante tener en cuenta. A mí me gustaría conocer también, doctor, sobre los tipos de alergia también, conocer un poco más amplio esto, porque no solamente es aquel tipo de alergia que nosotros vemos en la piel, tal vez con algún tipo de brote. Sí, hay alergias también que nos pueden causar vómito, por cierto, alergias que nos evitan la respiración también. ¿Y qué otros tipos? Bueno, las alergias se pueden clasificar de diferentes maneras. Primero, saber que pueden haber alergias respiratorias, alergias en la piel, alergias gastrointestinales, como tú mencionabas. Pueden haber alergias, por ejemplo, al ambiente, ¿verdad? Aeroalérgenos le llamamos nosotros. Pueden haber alergias a alimentos, alergias a medicamentos, ¿verdad? Alergias a cambios físicos, por ejemplo, como el sol, el sudor, ¿verdad? O sea, dependiendo de la causa, pueden haber alergias también, se pueden clasificar en base a la severidad de la persistencia, como les mencionaba, puede ser intermitente, puede ser persistente. Antes se mencionaba alergias estacionales, alergias perennes, ¿verdad? Pueden ser leves, moderadas, severas, ¿verdad? Pueden haber alergias inmediatas, alergias tardías, por ejemplo. Las alergias inmediatas son las que más comúnmente se logran identificar, ¿verdad? De repente la gente que comió chicharrones, comió mariscos y al ratito se enronchó. Pero las alergias tardías se suelen manifestar como procesos inflamatorios que inician de manera lenta después de exposición a los irritantes, por ejemplo las alergias en la piel, ¿verdad? Tú me mencionabas al inicio de que te da cierto rash o eczema, también se conoce como eczema, ¿verdad? En la piel. Entonces esas alergias son tardías. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, de repente hoy, mañana la persona se expone y a los días empieza la reacción, ¿verdad? Y eso es importante tener en cuenta porque eso hace que sea difícil identificar a veces el desencadenante, ¿verdad? Entonces, y hay varias causas, ¿verdad? Las alergias respiratorias, por ejemplo, son las más frecuentes, ¿verdad? Y son las que menos se logran identificar porque usualmente se tienden a confundir, ¿verdad? Tiene gripe, sinusitis, se catalogan de esa manera, ¿verdad? Y no, la mayoría de veces son alergias, es una rinitis alérgica, es la alergia que con más frecuencia nosotros como alergólogos vemos, ¿verdad? Representa el 70% de nuestra consulta diaria es por rinitis alérgica, ¿verdad? Entonces, y por eso es importante identificar este tipo de enfermedades porque se sobrediagnostican. Y eso afecta la calidad de vida. Entonces yo les digo a mis pacientes, las alergias no son como a lo mejor una insuficiencia renal, un infarto que te mata o te puede comprometer mucho, ¿no? Te puede generar pues, crisis y que te pueden llevar a hospitalizaciones. Tal vez no hacen eso la mayoría de veces, pero sí afectan muchísimo la calidad de vida, ¿no? Entonces por eso es muy importante identificar esto, porque yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han intentado suicidarse hasta 13 veces, ¿verdad? Porque pasaban con alergias respiratorias. Tuve un muchacho, por ejemplo, que él vivía en los Estados Unidos y por sus alergias estacionales al polen, dejó de trabajar, se tuvo que venir por acá, ¿verdad? Perdió su trabajo, pues obviamente. Al ya no ser productivo, perdió su familia, entró en depresión y había intentado suicidarse como 13 veces y la psiquiatra me lo mandó conmigo. Entonces, así es que las alergias afectan mucho la calidad de vida y por eso es importante identificarlas oportunamente, como se mencionaba al inicio. Eso precisamente, yo creo que ese es el punto clave, la identificación de que realmente hay un problema de alergia. Ahora, por ejemplo, doctor, yo me imagino que hay muchos que dicen, bueno, yo tal vez como algo y me da un malestar, pero no lo he identificado al 100%. ¿Hay algún examen para alguien que de repente sospecha y dice, bueno, no sé? Mejor hacer un examen. ¿Cómo es el proceso para realmente poder declarar y decir, sí, soy alérgico a eso? Sí, nosotros como alergólogos hacemos pruebas de alergias, ¿verdad? Entonces, y hay dos tipos de pruebas de alergia, digamos, las pruebas de alergia percutáneas o inmediatas que nosotros hacemos, que nos ayudan a identificar las reacciones inmediatas. Por eso es importante también clasificarlas si son reacciones inmediatas o reacciones tardías, porque ya en las tardías a lo mejor se ocupa otro tipo de pruebas como las pruebas de parche.
Pero lo importante de las pruebas, independientemente de cuál sea, es ayudar a identificar esos alérgenos que tienen sensibilizado, que tienen marcado el sistema inmunológico. Y de esa manera podemos dirigir de mejor manera las medidas de evitación, porque eso es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, identificar y evitar. ¿Verdad? Porque yo les digo a mis pacientes, la alergia no es como una infección de vías urinarias, que uno se toma su antibiótico y la infección se quitó y ya no regresó por años. No, la alergia tiende a ser recurrente, repetitiva, va en incremento muchas veces. Y los medicamentos solo nos dan un tratamiento sintomático. Tú paras los medicamentos, ¿verdad? Ya me mencionabas el ejemplo, ¿verdad? De que te pones una ampolla para desinflamar, pero ya está de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, porque solo es un tratamiento sintomático. Entonces, con las pruebas o el estudio alergológico, porque a veces con la historia clínica podrá ser suficiente dependiendo del tipo de alergia, pero identificamos y evitamos, ¿verdad? Entonces, pero cuando el patrón es recurrente, que, bueno, ya no solo es con los mariscos, por ejemplo, que se presentan las reacciones, bueno, entonces ahí sí vale la pena hacer el estudio alergológico por un médico alergólogo, ¿verdad? Porque de repente también, pues lastimosamente hay algunos países, por ejemplo, bueno, El Salvador, ¿no? Entonces, que no solo los alergólogos hacemos pruebas, entonces se necesita una correlación clínica, ¿verdad? Una historia detallada alergológica para ir a buscar esas causas y luego disminuir o evitar las exposiciones, ¿verdad? Entonces esas pruebas de alergia son para dirigir las medidas, pero también cuando hay alergias ambientales, recurrentes, persistentes, que afectan mucho la calidad de vida y que la persona necesita estar usando medicamentos recurrentemente. Entonces nosotros de esos mismos resultados de las pruebas podemos seleccionar alérgenos ambientales para poner en forma de inmunoterapia, le llamamos nosotros, o vacunas antialergénicas, que lo que hacemos es iniciar eso a concentraciones muy pequeñitas y paulatinamente aumentar esas concentraciones para que el sistema inmunológico se haga tolerante a esas proteínas ambientales. También es esa otra utilidad de las pruebas de alergia, ¿verdad? Entonces, eso se valora, ¿verdad? Dependiendo del contexto de cada paciente, ¿verdad? Porque de repente, si alguien tiene ronchas cada vez que come camarones, a lo mejor esa persona no necesita pruebas, pues, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que hacer es evitarlo. Entonces va a depender del contexto de la alergia, ¿verdad? Eso significa, doctor, que con esto que usted nos está mencionando, sí se puede lograr que una alergia desaparezca. En cuanto a las alergias, tenemos que tener claro que son enfermedades inflamatorias crónicas y como muchas enfermedades crónicas muchas veces no tienen cura, pero sí pueden llegar a tener un muy buen control, ¿verdad? O sea, un muy buen control, casi que te puedo decir como que no tuvieran síntomas, ¿verdad? Entonces, y eso también va a depender del tipo de alergias. Por ejemplo, las alergias ambientales, las alergias que nosotros manejamos con vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de repente si alguien es alérgico a los pólenes, a los ácaros, que son de las cosas que más alergias generan en el mundo, epitelios de animales, eso nosotros lo podemos poner en la vacuna para que se haga tolerante. Entonces, antes a la persona le daba síntomas cuando se ponían los pólenes, a los epitelios de animales, a los ácaros,
que buscar como diferentes agentes causantes que ya están como bien definidos, ¿no? Dentro de los de más riesgo, los que más suelen generar alergias. Y las alergias en la piel también pueden ser por alimentos, ¿verdad? Pueden ser raras veces por medicamentos también, ¿verdad? Pero las picaduras de insectos son un grupo bien frecuente de alergias en los niños, ¿verdad? Y luego habría que ver, porque si me dicen grano, por ejemplo, yo asumo que se trata a lo mejor de un prurigo, ¿verdad? Un prurigo infantil, un prurigo de origen alérgico, ¿verdad? O un prurigo por insectos. Entonces, y como su nombre lo dice, habría que ver si estas reacciones no están apareciendo secundarias a picaduras de insectos, ¿verdad? Que pueden ser desde zancudos, mosquitos, genes, ¿verdad? Entre otros. Entonces, pero hay que buscar bien las causas, y en ese sentido yo, por ejemplo, les digo yo siempre los diarios de síntomas. Dicen que los diarios de síntomas tienen una muy buena utilidad porque nos ayuda a identificar patrones, ¿verdad? Afortunadamente la alergia se manifiesta en forma de patrones, ¿verdad? Estos ya son como secretos, digamos. Entonces, pero se manifiesta en forma de patrones. Entonces, yo que les digo a mis pacientes, mire, cada vez que tenga un brote de alergia, anote qué hizo, qué comió, a qué se expuso, ¿verdad? Porque de repente, miren, en los alérgenos alimentarios, por ejemplo, los más frecuentes son los lácteos, el huevo, la soya, el trigo, el chocolate, y bueno, imagínense, a los niños les fascina el chocolate, la leche, el yogur. El maní me da leche. Ajá. Entonces por eso es bien importante estar pendientes de esas exacerbaciones y anotar, ¿verdad? Qué hizo, qué comió, a qué se expuso. Yo creo que eso realmente es una gran práctica, porque por ejemplo, en mi caso, de verdad que para mí venimos a pasar consulta aquí con el doctor, fíjense. Pero no, realmente a mí me ha pasado precisamente eso con los lácteos. Yo durante toda mi infancia nunca consumí leche porque nunca me gustó y era el pleito en mi casa. Ahora, de repente, hace poco intenté tomar algo con leche. Fatal, o sea, me fue re mal. No sé si una alergia, pero realmente ya mi cuerpo ya no está realmente recibiendo bien esto. Entonces, yo creo que eso precisamente comencé a notarlo 1 o 2 veces y dije, ok, aquí ya hay algo que ya no está sucediendo de la forma en que habría de saber. Ahora, tenemos otra pregunta también que dice, buen día, soy paciente renal. Mi pregunta es si es correcto que de manera repetitiva tengo picazón en el cuerpo frecuente por la mañana o la noche por mis enfermedades. También tengo osteoporosis. Fíjense que la picazón, ¿verdad? La picazón, el término médico para nosotros se llama prurito. Tiene múltiples causas. Una de las causas frecuentes definitivamente es la alergia. De hecho, la comezón es uno de los síntomas más característicos de la alergia. Si hay picazón en los ojos, hay que pensar en alergia. Picazón en la nariz, pensar en alergia. En la piel igual, ¿no? Entonces, pero en el caso del antecedente que ella menciona, es bien importante tener en cuenta porque existe prurito o comezón de origen alérgico, pero también enfermedades sistémicas como los problemas renales, por ejemplo, la diabetes, ¿verdad? Entre muchas otras enfermedades, los problemas hepáticos también pueden dar síntomas también. Pero sí es muy importante tener en cuenta que depende del contexto. Porque, por ejemplo, si la amiga dice que le da más que todo en la noche y en la mañana, entonces yo sí, ahí hay un patrón que yo más pensaría que también puede haber un problema alérgico de por medio. O en el caso también, de repente se utilizan medicamentos. Para la nefropatía se usan una gran cantidad de medicamentos, incluyendo algunos, por ejemplo, que se usan para controlar el ácido úrico, porque son enfermedades que andan como que de la mano. Entonces, los medicamentos que se usan a veces de repente pueden dar efectos adversos, tipo alergia cutánea, ¿no? Comezón o prurito. Puede ser por la misma resequedad que la persona renal puede expresar o empieza a tener. Resequedad en la piel, eso le puede dar comezón, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver el contexto, porque habría que ver qué grado de daño renal tiene para ver si realmente es por el daño renal la comezón o no. Porque lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la práctica diaria, o sea, cuando es por problemas renales, es porque son pacientes que están hasta en diálisis ya, pues, ¿verdad? Que tienen un daño renal bien avanzado y que esos pigmentos o esos tóxicos que normalmente deben de ser eliminados por el riñón, no se eliminan, entonces se acumulan en el cuerpo y uno de ellos es la piel, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo una persona que tiene 8, 10, 12 de creatinina a alguien que tenga a lo mejor 1.9, ¿verdad? Que es casi, bueno, lo normal es hasta 1.2. Entonces, o sea, influye eso, ¿verdad? Entonces, lo más seguro es que si le han dicho que padece de los riñones, pero tiene 1.9, lo más seguro es que tal vez esa comezón no se deba al problema renal. Okay. Ajá, porque tiene que tener como ciertos niveles, ¿verdad? O sea, una insuficiencia renal le llamamos. Ok. También nos dicen, buenos días, quiero saber por qué me da picazón en la cabeza cuando estoy en un sauna. Fíjense que la comezón
como les mencionaba, tiene múltiples causas, ¿verdad? Múltiples causas. Nuestras células que tenemos en todo el organismo tienen diversos tipos de receptores, ¿verdad? Entonces, y esos receptores perciben señales, estímulos, ¿verdad? Entonces, tiene receptores para cambios de temperatura, por lo que mencionaba la persona de sauna. Tiene receptores para otras sustancias químicas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, a veces de repente esas cosas les ponen como cosas de azufre, ¿verdad? Y algunas cosas naturales, plantas, hierbas, cosas. Entonces, puede ser algo que tenga que ver con eso. Bueno, puede ser producto de alguna inflamación crónica, como la caspa, por ejemplo. El estrés, ¿verdad? Y múltiples causas, ¿verdad? Que pueden generar estímulos, ¿Qué ¿verdad? pasa, doctor, si uno no se trata una alergia y la deja pasar? Porque no me afecta tanto en mi día a día, pero con el tiempo esta va incrementando. Se lo consulto porque he visto incluso ronchitas que se han vuelto infección. Y así puede ser algo también en el estómago. Alguna alergia se puede convertir de repente en bronquitis o neumonía también. Tal vez bueno, neumonía no, pero bueno, importante tener bien claro que lo que les mencionaba, la alergia es un proceso inflamatorio. Y como es un proceso inflamatorio, las mucosas, la primera línea de defensa está alterada. Y eso hace que fácilmente entren agentes infecciosos, ¿verdad? Llámese virus, llámese bacterias, y por ejemplo la persona se anda rascando la piel, el grano que le generó el zancudo, lo que sea, se anda rascando y luego viene la infección, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros andamos tocando todo, ¿verdad? Por todos lados, y de repente pues nos rascamos y viene la infección. En el caso de la nariz, por ejemplo, la alergia nasal, ¿verdad? La complicación más frecuente de la rinitis alérgica es la sinusitis, ¿verdad? Entonces, pues como siempre está inflamado, entonces de repente esa persona cada rato está teniendo episodios de moco verde, amarillo, dolor de cabeza, ¿verdad? Pero eso ya esa sí es una sinusitis. A diferencia de la obstrucción nasal crónica, la estornudadera, los mocos claritos como agua que se presentan en las noches y en la mañana, que se acompañan de picazón en los ojos, eso es una alergia nasal, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya el moco cambia de consistencia, ya estamos ante un proceso infeccioso. Igual pasa en los bronquios, ¿verdad? Entonces, la alergia nos va a dar asma. Hiperreactividad bronquial le llaman algunos, ¿verdad, colegas? Es decir, no las podemos dejar obviar tampoco, porque sí pueden tener complicaciones. Puede entrar una persona en crisis, ¿verdad? Producto de exposiciones a alérgenos o infecciones, ¿verdad? O sea, de hecho, por ejemplo, en el caso de los pacientes asmáticos, las tres causas de crisis asmática, por ejemplo, son exposiciones ambientales o alergénicas, las infecciones y el uso inadecuado de medicamentos, ¿verdad? Entonces, o sea, es importante tener en cuenta eso, que sí pueden haber infecciones, ¿verdad? Porque tenemos una mucosa alterada y eso genera más síntomas de los que normalmente ya tienen. Perfecto. Mire, doctor, y de verdad que las redes están súper interesadas en este tema y tenemos varias preguntas, así que vamos a ir leyendo algunas. Dice, hola, buenos días, doctor. Mi niño se me llenó de granos y no se le quita. Tiene 11 meses y veo que nos comparte una fotografía ahí de, sí, precisamente, de los granitos que tiene. ¿Qué podrá hacer? De hecho, esas lesiones, y en niños pequeñitos, así, lo primerito que uno tiene que, como alergólogo nosotros, prurigo por insectos, ¿verdad? Es la alergia más frecuente con ese tipo de lesiones y lesiones que no se quitan. Porque luego está la urticaria, ¿verdad? La urticaria son ronchas, por ejemplo, como las picadas de zancudo, que de repente uno lo picó y se tomó una pastilla o algo y al siguiente día como que ya no tiene nada. Pero el prurigo por insectos tiene la particularidad que pica en una zona específica de la piel y luego salen granitos por todos lados, como los que tiene el niño, ¿verdad? Entonces, de hecho, ese prurigo tiene varias etapas, ¿verdad? Entonces, está la etapa inicial en donde se hace como una ronchita, ¿verdad? Y luego ya se hace como una bombita de agua. Y luego ya esa bombita de agua se rompe y se queda como que si fuera una quemada de cigarrillo, por ejemplo, ¿verdad? Como, ya luego viene la mancha. Entonces, ese prurigo por insectos, ¿verdad? Es de las alergias más frecuentes en los niños menores de 5 años, de hecho, ¿verdad? Entonces, y las lesiones tienden a persistir, ¿verdad? Como les decía, a diferencia de la urticaria o a diferencia de la dermatitis atópica, por ejemplo, que también es otra alergia frecuente en niños, en la piel, que nos genera el eczema, ¿verdad? O el rash, que hay resequedad en la piel, comezón y brotes o placas en los antebrazos, en el cuello, en la cara, detrás de las rodillas. Entonces son zonas muy específicas, pero eso que está en la pantalla es un prurigo por insectos. También nos consultaban, usted mencionaba sobre la dermatitis atópica y abajo decía qué puedo hacer. No sé si es esa misma conversación.
bueno, lo cambiaron, pero hablaba también de la dermatitis atópica y ahorita está esta que dice, buenos días doctor, ya tengo meses de presentar en mi cuerpo unas ronchitas rojas y fui a pasar consulta, me dieron unas inyecciones y no me ayudaron nada y solamente tengo en el pecho y en la espalda, dice. Y son esas que estamos viendo. Sí, fíjense que en cuanto a las lesiones en la piel, hay un montón de tipos de lesiones, ¿verdad? Pero hay algunas características que nos orientan a ciertas cosas, ¿verdad? O sea, a veces, por ejemplo, en el caso de los alérgicos, están las lesiones típicas, ¿no? Ya sea comezón, las ronchas, el sarpullido o el rash o eczema, o el prurito por insectos, y son los típicos. Pero a veces, producto de los medicamentos, pueden haber otro tipo de lesiones. Por ejemplo, en el caso de los esteroides. Tú mencionabas el nombre de una ampolla hace un rato, ¿verdad? Que esa... La descubrí, me la recomendó el ortopeda y descubrí que me mejoró la piel. Una maravilla. Entonces, estos esteroides son medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? Entonces nos ayudan para una maravilla para desinflamar. Sí. El problema es que tienen sus efectos adversos. Sí. Y una de ellos son las reacciones acneiformes, se llaman esas. Acneiformes porque son lesiones similares al acné, ¿verdad? Entonces ustedes ven en la pantalla ahí, se ven como puntitos, ¿verdad? Como que tuvieran pus. Y eso típicamente aparece en el tórax y en la espalda, ¿verdad? Entonces, a veces también en la cara, ¿verdad? Entonces, a lo mejor es una reacción acneiforme producto de los medicamentos que se utilizan para tratar alguna enfermedad alérgica de base que la persona ya tiene, ¿verdad? Okay. A lo mejor tiene dermatitis atópica, tiene prurito cutáneo crónico, ¿verdad? Y le están poniendo sus ampollas. De hecho, a veces le llaman ampollas para la alergia a esto, o vacunas para la alergia, y esas no son vacunas para la alergia. Okay. Son esteroides de depósito, ¿verdad? Que se quedan actuando, ¿verdad? Ahí por meses, o varios meses, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Que de repente nos dice, mire doctor, fíjese que antes me recetaban esta ampolla y yo estaba todo el año súper bien, era una maravilla. Pero de repente ya pasó un año, ya en el siguiente año, ya un año ya no le dura el efecto un año, ya le dura 6 meses. Y de ahí se le empieza a poner cada 3 meses, y de ahí cada 2 meses, y hay algunos que hasta un mes, ¿verdad? Y entonces ya luego viene con estas reacciones acneiformes. Luego el complejo también es otra cosa que puede dar reacciones tipo acneiforme, ¿verdad? Así como las que, complejo B, sí, ajá, así como las que ponía la amiga ahí en la pantalla. Entonces hay que ver el contexto, ¿verdad? Por eso es necesario una historia alergológica dirigida, ¿verdad? A buscar esos patrones. Sí, yo considero que es muy importante pasar consulta, ¿verdad? Siempre, porque el salvadoreño está acostumbrado a tomar lo que le dice la amiga o el amigo. Los antihistamínicos creo que pues son de venta libre y estamos acostumbrados también a comprar cualquiera y probablemente esta no sea la mejor decisión, ¿verdad, doctor? Correcto. Ya para finalizar, ¿cuáles serían esas recomendaciones que como alergólogo usted nos daría? Y me parece muy interesante también la parte en la que usted decía esas alergias respiratorias que muchas veces las confundimos con gripe. Sí, lo importante, como se mencionaba a lo largo de la entrevista, es identificar si la persona padece de algo alérgico o no es alérgico. Si padece de alergia, primero ver si a lo mejor es algo leve, pasajero, está bien. Pero, como les decía, hay que estar atento a esos patrones porque si ya la alergia es recurrente, es persistente, tiene que estar tomando medicamentos a cada rato, está teniendo procesos infecciosos repetitivos producto de las mismas alergias, ¿verdad? Entonces, o tiene crisis severas, porque también están las crisis severas como las anafilaxias, ¿verdad? Que eso es motivo de un tema aparte, que es la máxima expresión de una reacción alérgica. Entonces, todo eso ya es necesario buscar un especialista en alergia, ¿verdad? Y también, pues yo también padecí de alergia toda mi infancia, ¿verdad? Y conozco el calvario que todos los pacientes alérgicos llevan y que andan de médico en médico. Yo tengo pacientes que han pasado hasta por 6 o están en control con 6 médicos, incluyendo el psiquiatra, como les mencionaba. Entonces, eso es bastante complejo, ¿verdad? Entonces, se necesita mucha educación. Y para eso yo, por ejemplo, tengo un libro que he escrito, ¿verdad? Que se llama Cómo controlar tus alergias, que lo tengo en formato impreso y digital, ¿verdad? En formato digital, pues, se puede solicitar información a nuestro WhatsApp que tenemos en la clínica, ¿verdad? Entonces, para que se les envíen los enlaces, ¿verdad? O lo pueden comprar, ¿verdad? Estamos en proceso de expandirlo, pero yo ahí he escrito, o sea, como dicen, la lechita, ¿verdad? De las enfermedades alérgicas, cómo se manifiestan, cuáles son las causas más frecuentes, exacerbantes, algunas pautas de tratamiento farmacológico incluso.
evito, por ejemplo, ese tipo de esteroides de depósito, por ejemplo, que se mencionaba, ¿no? Y diferentes información que va encaminada a pacientes con problemas alérgicos o familiares, médicos no alergólogos, estudiantes de medicina, ¿verdad? O sea, lo importante acá es educar acerca de las enfermedades alérgicas porque son enfermedades que, como les mencionaba, generan mucho impacto en la calidad de vida de quienes las padecen y pues merecen la pena ponerles atención. Sí, no hay que automedicarse. Si ustedes desean el libro ya impreso o digital, como lo mencionaba el doctor, está apareciendo en pantalla el número de contacto, el 26370543, para que ustedes puedan contactarlo, o también sus redes sociales como Alergocenter SV, así los pueden buscar y ahí pedir más información. Con nosotros el doctor César Iván Urquiza, él es médico alergólogo. Vamos a continuar así con más de Hola El Salvador. Dani también tiene más información.